Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Repítelo. Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Excelente. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Levante sus manos al Señor en esta hora. Padre, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, en esta noche predicaremos tu palabra. Te pido, Padre, que mi palabra se predica, tu presencia esté operando y esté obrando de manera especial. Padre, que esta presencia linda que hay en este lugar, Dios, sigue en aumento, Dios amado. Glorifícate de manera especial en esta hora. Habla a tu iglesia. Trae respuesta, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, por tu misericordia, hablaremos tu palabra esta noche. Que tu palabra sea buena semilla y que los corazones sean buena tierra y que dé fruto a ciento para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acomódese. Gloria a Dios, poderoso y santo nuestro Dios. Gloria a Dios. Alaba el Cordero, aleluya, poderoso y santo es nuestro Señor, su nombre gloria, su nombre gloria. Gracias, Jesús. Poderoso y santo es nuestro Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras venía en el camino, llegó a mi mente un pasaje que está en el primer libro de Reyes, capítulo 20. Y es el pasaje donde Dios le da una otra oportunidad al rey Acab y le permite ir a guerrear contra los asirios. Acab, en los capítulos anteriores, había hecho un desastre en el capítulo 17, capítulo 18, y esto provocó que un juicio, que una sequía cayera sobre la nación. Pero en el capítulo 20 Dios le da una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios que da oportunidades. Y le dice que vaya a hacer guerra contra el rey de Siria. En el primer round se enfrentan al rey de Siria en el área del monte, el área de monte y montañas. Y los de Siria se escapan junto con su rey. Cuando los de Siria se reúne un gran consejo y le dicen, ellos dicen: el pueblo de Israel nos ganó en los montes y la montaña, porque su Dios es Dios de montes, su Dios es Dios de montaña. Hagamos guerra contra ellos en la llanura, en plena calle, y nuestros dioses nos darán la victoria. En el capítulo 20 Dios envía a un profeta a hablar con Acab y le dice a Acab: prepárate para la guerra y prepárate para vencer al rey de Siria, porque ellos han dicho que Jehová Dios de los ejércitos es Dios de montaña. Ve y a guerra contra ellos en la llanura, para que vean que yo peleo en el monte y peleo en la llanura. Dios le demostró ese día a los asirios que Dios no es solamente Dios de monte, Dios también pelea en la plaza, pelea en la calle, pelea en las aguas, pelea en el desierto, pelea en los montes. Dios es un Dios que no mide terreno. Dios es un Dios que no depende del ambiente para ganar la victoria. Es más, mi Dios le llaman Jehová Sebaot, y es el Dios que le gusta la guerra. Es el Dios que nunca ha perdido una batalla. Es el Dios que no hay un pleito que lo haya dejado empate. Al nombre de Cristo sea la gloria. Mi Dios es un Dios que nunca ha perdido una batalla. Moisés en Éxodo capítulo 15, hablando de él dice que Jehová es varón de guerra. Yo no sé si ese es su Dios. El Dios suyo le gusta la guerra. El Dios suyo le gusta la guerra. El Dios suyo prepara hombres
hombres y mujeres que estén preparados para pelear la batalla de la fe. Aleluya. Por eso hay que estar preparado. El Dios suyo y mío es un Dios que te prepara a ti para pelear contra el diablo en la calle, en el monte, en el desierto, de madrugada, donde sea. Es más, te echan en un caldero con Satán y en un caldero tendrás que echar el pleito. A su nombre sea la gloria. Quiero hablar un par de minutos en esta noche con el tema llamados por Dios. Dígale a alguien: llamados por Dios. Llamados por Dios. Mateo capítulo 10 es un capítulo que marca un precedente en los evangelios sinópticos. Mateo se sitúa en el primero de los evangelios, pero cronológicamente el primero es Marcos. Marcos fue quien escribió primero. Cada uno de estos evangelios tiene un propósito en particular. Mateo le escribe a un público que es el público de los judíos. Marcos le escribe a los romanos. Lucas le escribe a los griegos. Y Juan le escribe a todo aquel que cree en Cristo Jesús. El público de Mateo es un público un poco hostil y había que extenderle y explicarle muchas cosas. Pero Mateo presenta a Cristo como el rey de los judíos. Marcos lo presenta como el siervo efectivo. Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. De forma simbólica, según el libro de Ezequiel, expresa los 4 evangelios de forma simbólica. Presenta uno como león, presenta el otro como buey, presenta el otro como cara de hombre y presenta el otro como un águila. Esto es hablando del evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Ahora bien, llamado por Dios, el tema de ser llamado por Dios no es algo común. Cada quien fue llamado de una forma y cada quien fue llamado con un estilo. Quiero hablar con gente aquí que después que Dios lo llamó, comenzaron la guerra, comenzaron la batalla, comenzaron las adversidades. Después que Dios puso su mirada sobre ti, el infierno se levantó. Se hizo reunión en lo más profundo de las calderas del infierno. Se hizo reunión cuando se mencionó tu nombre. Y es que tu llamado no fue formulado aquí en la tierra. Tu llamado fue formulado en el reino de los cielos. Hay gente que cree que vino al evangelio porque buscó de Dios. No, usted no buscó de Dios. Dios te buscó a ti primero. Juan 16 dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. O sea, el día que usted se convirtió, usted pensó que usted buscó de Cristo. No, Dios te buscó primero. Cuando estabas en la discoteca metido, Dios se metió y te agarró por el jamacón, te agarró por la cabeza y te trajo al evangelio. Fue tratando contigo en revelación, en sueño. O sea, todo el que está aquí, Dios lo llamó con un estilo, con una forma. En la escritura hay varias personas que Dios llamó y trató con ellos. Una de ellas es Moisés. Éxodo capítulo 3. Dios llama a Moisés de una forma fuera de lo normal. Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto. Usted conoce la historia de Moisés. Moisés fue criado en el palacio. Moisés fue criado en Egipto, el imperio más grande de la época. Moisés sabía que Dios tenía un propósito con él y Moisés quiso acelerar el llamado que él tenía sobre su vida. Y él mata a un egipcio y lo entierra en la arena. Moisés tenía autoridad en la nación. Moisés era hijo de la hija de Faraón. O sea, tenía autoridad. Hebreos capítulo 11 me dice de Moisés que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón porque se mantuvo como mirando al invencible. No había un banco que Moisés fuera en Egipto que no le diera crédito. No había persona que no le sirviera pleitesía a Moisés. Pero Moisés en Egipto, el plan de Dios para ejecutar el llamado de Moisés era que el orgullo, la altanería, el hombre que estaba muy vivo en él tenía que morir. Y Dios lo sumerge en lo que era más humillante para los hebreos, para los egipcios en esa época, que era ser pastor de ovejas. Y Dios lo lleva a pastorear ovejas. Las ovejas no eran de él, las ovejas eran de su suegro Cheto o Reuel, que
significa su excelencia. Moisés fue humillado hasta lo más sumo, pastorear ovejas, un oficio que era menospreciado por los egipcios. Pero hay algo que tengo que decirle: el sacerdote de Madián, que era Jetro no era cristiano, Jetro no era hebreo, Jetro tenía una religión que estaba fuera de los lineamientos de Dios. Pero el día que Dios te va a instruir, Dios va a usar a quien sea para que te instruya. Dios va a usar a quien Él tenga que usar. Aleluya. Hay un refrán cristiano que dice que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Jetro le enseñó a Moisés el cuidado de las cosas, pastorear ovejas, cuidar lo que es ajeno, porque todo el que es llamado por Dios, Dios le va a entregar algo. Pero lo que Dios te entregó, tienes que saber que no es tuyo, le pertenece a Dios, y tienes que aprender a cuidarlo, tienes que darle cariño, tienes que mimarlo, tienes que halagarlo con responsabilidad. En el capítulo 3, mientras Moisés pastorea las ovejas de su suegro, él ve que una zarza se enciende en candela. Él se acerca para ver este gran acontecimiento, porque él había estudiado y él sabía que esto estaba fuera de lo normal, era fuera de lo natural. Cuando él se acerca, él escucha una voz que le dice: Moisés, Moisés. Y la respuesta de Moisés, según Éxodo capítulo 3, verso 4, fue: heme aquí. Esa fue la respuesta al llamado de Dios. Y Dios solamente tuvo que llamarlos 2 veces. Ahora sucede algo bien fuerte, y es lo siguiente: que cuando Moisés se está acercando, se le dice a Moisés: quita el calzado que está en tu pie, porque la tierra donde tú estás, o la tierra que pisa, tierra santa es. Y algo que me vuela la cabeza, porque en Génesis capítulo 3, Dios soltando sentencia, verso 15, le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. O sea, una maldición sobre la tierra. Pero en Éxodo capítulo 3 se le dice a Moisés: quita el calzado que está en tu pie, porque la tierra que tú pisas es tierra santa. Y me puse a pensar y llegué a la conclusión que lo único que la tierra necesita para que sea santa es la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, la maldición tiene que retroceder, las maquinaciones tienen que retroceder, las maldiciones ancestrales tienen que retroceder a la voz de su presencia. A su nombre. La respuesta de Moisés al llamado fue: heme aquí. Y acudió a lo que Dios le estaba diciendo. Hay otro hombre que Dios llamó, y este hombre es Samuel. Usted conoce bien la historia. En el primer libro de Samuel, la escritura dice que no había voz de Dios. Y antes de que la lámpara de Jehová se apagara, Dios estaba tratando con un muchacho llamado Samuel. La historia del nacimiento de Samuel usted la conoce. El nombre de Samuel significa 2 cosas: número 1, pedido a Dios, y número 2, Jehová es mi juez. Y la relación del nombre estaba bien ligada con el cumplimiento de la voluntad de Dios, o la manifestación de Dios en esa persona. Por ejemplo, tenemos los nombres de Dios. Usted conoce a Jehová Rafa, que es Jehová mi sanador. Usted conoce a Jehová mi pastor en el Salmo 23. Usted conoce a Jehová varón de guerra en Éxodo 15:3. Y cada uno de estos nombres revela una particularidad de Dios. Ahora bien, Dios tiene un nombre, y mientras van pasando los tiempos en la escritura, la gente le fue poniendo apellido, o le fue poniendo un sobrenombre por encima del nombre. Por ejemplo, Agán le puso: el Dios que me ve, porque Dios le estaba vigilando. El salmista David le puso: Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque Jehová lo cuidó en medio del peligro. Cada uno de ellos, cuando Dios hacía algo por ellos, le ponían un nombre a Dios. Ahora bien, ¿qué nombre le vas a poner tú a Dios? ¿Será el Dios que te rescata? ¿Será el Dios que te vigila? ¿Será el Dios que te salva? ¿Será el Dios que te sustenta? ¿Será el Dios que te da familia? Yo no sé si Dios hizo algo por ti. Aleluya. En el primer libro de Samuel capítulo 3, estando Samuel, Dios comienza a llamarlo. Lo llama la primera vez. Samuel se levanta y va donde Elí. Elí, el nombre de Elí significa elevado, porque aunque él estaba ciego, anciano y pesado, parecía que algo de Dios estaba en él. Y esto que de Dios que estaba sobre Elí, yo le llamo la unción del calvo. Mientras el calvo está sobre ti, hay una unción que respalda ese calvo. Y Elí estaba allí, había que respetarlo. No tenía visión, pero había que respetarlo. Los 2 hijos de Elí eran Ofni
y Finehés. Y primer libro de Samuel capítulo 1 dice que estos eran los sacerdotes de Jehová. El nombre de Ofni significa tegilista, alguien que le gusta pelear. Y el nombre de Finehés significa boca de serpiente. Uno le gustaba pelear en el templo y el otro era hablador. Alábale si pueden esta hora. Pero la escritura dice que estos eran los sacerdotes de Jehová. Pero había un Samuel que iba creciendo. Mira, el hombre que Dios llama va a crecer, no importa el terreno, no importa lo. Mire, manténgase sumiso, que usted va a crecer. No importa que hayan habladores, no importa que hayan personas que le gustan pelear, no importa que haya chismoso, usted va a crecer, porque Dios fue que te llamó, y cuando Dios llama, respalda. Dios llama a Samuel la primera vez, y Samuel va donde Elí. Usted conoce la historia. Y a la tercera vez Samuel vuelve donde Elí, porque Jehová lo llama y le dice: diga mi señor. Elí entiende que Dios está tratando con Samuel, y Elí le dice: cuando vuelvas a escuchar la voz, responde, habla, que tu siervo oye. Cuando Dios llamó a Samuel la cuarta vez, dice la escritura que Dios se paró y llamó a Samuel. Y esto de que Dios se paró me deja a mí pensando. La gente que hace que Dios se detenga son la gente que obedece. La gente que hace que Dios se detenga en un lugar son la gente que son sumisos, la gente que están atentos a la voz de Dios, la gente que dice: yo no entiendo lo que pasa, pero voy a obedecer. Obedecer sin mirar a quién. La obediencia debe ser desprendida, la obediencia debe ser sincera, la obediencia debe ser sin compromiso, solo con Dios. A su nombre. Y cuando Dios llama a Samuel la cuarta vez, Samuel le responde: habla, que tu siervo oye. Pero hay otro hombre que Dios lo llamó y fue fuera de lo normal, porque cada persona fue llamado de una forma y otros fueron llamados de otra. Quizá usted era delincuente, quizá era drogadicto, quizá era borrachón y Dios lo llamó. Pero hay otros que crecieron en el evangelio, son hijos de pastores y tienen un llamado también, porque cada uno fue llamado según la multiforme gracia de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo. La escritura dice en el primer libro de Reyes capítulo 19 verso 19 que Dios le dice a Elías: tú me vas a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar, me vas a ungir a Jehú como rey de Siria, y me vas a ungir a fulano como rey de tal nación. La escritura le habló, Dios le habló a Elías de ungir, pero en el capítulo 19 verso 19 la escritura me dice que Elías va pasando y le topa con el manto a Eliseo. Eliseo, yo no sé qué fue lo que Eliseo sintió ese día. Lo cierto es que Eliseo le dice a Elías: permíteme besar a mis padres. Eliseo va, se despide de sus padres, vuelve. Él estaba trabajando con la última yunta de bueyes. Él vuelve y mata a los bueyes con el arado, la parte de madera. Él hace una fogata y quema los bueyes, se lo da a la gente que se lo coman, y comienza a seguir a Elías. ¿Qué hace Eliseo en el llamado que le entendió que Dios tenía para él? Mató los bueyes para que nada le causara recuerdo para devolverse. Yo no sé a cuánta gente Dios lo llamó y todavía tiene los bueyes vivos. Yo no sé cuáles son esos bueyes. No sé si es el buey de la envidia, del celo, de la contienda. No sé. Eliseo mata los bueyes y comienza a seguir el propósito que Dios tenía para él. Ahora bien, en Mateo capítulo 10 la escritura me dice que Jesús elige a sus discípulos. Ser elegido por Dios no era algo sencillo. Ser elegido por Dios es la confirmación de lo que ya Dios en el mundo espiritual tenía pensado para ti y lo materializa al mundo físico. Jeremías capítulo 1 verso 5 dice la escritura: antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. O sea, Dios le está diciendo a Jeremías: antes de que tu mamá y tu papá pensaran tenerte, ya yo te había dado como profeta a las naciones. Por eso es que le digo que su llamado no es terrenal, su llamado es celestial. Si su llamado fuera terrenal, Satán hace mucho te hubiera arrancado la cabeza. Si tu llamado fuera de este mundo, usted no iba a aguantar la crítica, no iba a aguantar el fuego de la prueba. Sin embargo, todavía estás de pie, porque el que te llamó no fue el hombre, no fue el concilio, no fue un hombre particular. Quien te llamó fue Dios, y como Dios te llamó, Dios te está respaldando.
selecciona, los elige. Y el hecho de elegir, si los eligió era porque había más gente. La Escritura dice que Él elige a 12, los cuales Él le pone el nombre de apóstoles. El nombre apóstol significa enviado con autoridad. Cuando Él los llama, este llamado para los judíos, cuando Dios llamaba a alguien, no solamente era llamarlo por su nombre, sino hacerle una invitación. O sea, Dios les está invitando a participar en el proyecto suyo, en el proyecto de Dios. Un proyecto que ya estaba agendado en la mente de Dios y se va a materializar en la tierra. Siento que hay gente que siente que está en el evangelio de más, o está ocupando un lugar de más. Dirán: yo no sé cantar, yo no sé predicar, yo no sé tocar instrumentos, yo no tengo buena voz, me salen gallos cuando canto. Pero tengo que decirte que estás en el proyecto de Dios. Aunque no sepas qué estás haciendo, estás en el proyecto de Dios. Y aunque te menosprecien y te miren al menos, estás en el proyecto de Dios. Por ti también se derramó sangre, por ti también se hizo sacrificio, por ti también Cristo murió en la cruz. Los llama y es a 12. Lo que Dios llama y selecciona tiene que crecer. Y a causa del llamado, el llamado de Dios servirá como fertilizante para que crezcas. Si usted se fija, cuando Dios lo llama, es a 12, dentro de los cuales también estaba Judas. Pero en otra misión Dios envía a 70. Cuando Cristo muere y resucita, los que están reunidos en el aposento alto son como 120. En Hechos capítulo 2, después de la prédica de Pedro, se convierten 3.000 personas. Ya hay 3.120. En la segunda prédica de Pedro se convierten 5.000. Ya hay 8.120. Y siguieron creciendo, porque lo que Dios te entregó en tus manos tiene que crecer. Por eso la guerra, por eso la batalla, por eso la aflicción. Satán cree que te va a matar el propósito antes de que salga. Pero el propósito va a nacer, va a crecer y se va a reproducir, porque no fue usted que se llamó al evangelio, fue Dios que lo llamó. ¡Su nombre! ¡Gloria a Dios! Pero hay algo. La Escritura dice que Cristo llama a sus apóstoles y dice que les dio autoridad. La palabra autoridad está afiliada a poder, y hay 4 niveles de autoridad. Esta autoridad no era cualquier cosa. Los discípulos no sabían, no tenían mucho conocimiento, pero Cristo los llamó y los envió con autoridad, y esta autoridad les hacía a ellos ser diferentes. Ahora bien, hay una área, la palabra autoridad tiene 2 vertientes. Una vertiente es algo que explota, tiene que ver con dinamita, y la otra vertiente que tiene que ver con una investidura de autoridad. Una investidura de autoridad es que cuando usted ve que hay un DGC que tiene su ropa de DGC o AME, él se puede parar en medio de la pista, y aunque el semáforo esté verde, él puede detener el tránsito porque tiene una investidura de autoridad. Pero si el DGC se para en ropa de civil a detener el tránsito no le va a hacer caso, porque lo que se respeta es la investidura que está sobre el DGC, y esa investidura le fue dada por una institución. En esa institución él tuvo que entrar, pasar a un centro, tomar una práctica, y luego se le da la investidura de DGC para dirigir el tránsito. Estoy hablando con gente que entraron al centro de Dios y fueron llamados por Dios, tomaron el manual de Dios, están pasando el centro de Dios, y sobre ellos hay una investidura de autoridad que quizá el vecino no la ve, quizá el hermano no te la respeta, pero en el mundo espiritual se te respeta. Los demonios te conocen, los demonios no pueden venir a maldecirte ellos. Por eso Satán va a utilizar la boca de cualquiera para hacerte la guerra, porque el diablo no puede pararse delante de ti y
decirte te voy a maldecir. Él no puede. Es que sobre ti hay una autoridad de poder, hay una autoridad sobre ti, la cual se respeta en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Los demonios salen huyendo cuando usted cruza. Usted no se da cuenta, pero hay accidentes que usted detiene. Usted no se da cuenta, pero hay muerte que usted frena. Usted no se da cuenta, pero hay planes del enemigo que usted desbarata solamente como usted pasar en ese lugar. Imagínate si tú cruzas diciendo santo. Imagínate si cruzas diciendo Cristo viene. Imagínate si cruzas diciendo la sangre de Cristo tiene poder. La iglesia tiene poder. Gracias, Jesús. Aleluya. Les dio autoridad. Gracias. Hay varios niveles de autoridad. Número uno, autoridad espiritual, que le ha sido dada a la iglesia por medio de la sangre de Cristo. Número dos, autoridad moral. ¿Cómo hace autoridad moral? Cuando usted entra al colmado, hasta la música baja porque un siervo de Dios entró. Cuando usted pasa, el que está fumando pone el cigarrillo detrás porque un siervo de Dios entró. Cuando usted está en la conversación, aunque el vecino esté acostumbrado a decir mala palabra, ese día la mala palabra no le sale. Si se atreve a decir una mala palabra, sobre él se activará el Salmo 3 que dice: la boca del impío quebraste. Alaba de su poder en esta hora. Yo he visto gente que la boca se le rompe. He visto a Dios rompiendo boca de impíos que se atreven a hablar mentira sobre los hijos de Dios, y Dios le ha roto la boca. Hay familias que están sufriendo porque atrevieron a levantar su boca para hablar contra ti. Mira, la Biblia dice que ninguna alma forjada contra ti va a tener efecto. ¿Y por qué es? ¿Es que eres rica? No, no eres rica. ¿Era porque tiene una casa grande? No, no es por la casa ni por el vehículo. Es que sobre ti hay un sello y hay una marca que se llama el sello del Espíritu de Dios. Y yo siento que aquí hay gente que fueron sellados. Hay gente que fueron sellados desde antes de nacer. Fueron señalados por Dios y su llamado va a crecer. Les dio autoridad. Gloria a Dios. Sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad. Aleluya. Hay gente que lo que necesita en su casa no es un terapeuta. Me están temblando las rodillas. Hay gente que lo que necesita en su casa no es un terapeuta familiar. Hay gente que lo que necesita es que un grupo de locas en Dios se instalen en esa casa y lleven un retiro de liberación para que el espíritu de división que hay en el matrimonio se vaya. Hay gente que lo que necesita no es que el padrino dé consejo. Hay gente que lo que necesita que un grupo de hijos de Dios entren a esa casa y comiencen a pisotear toda serpiente, comiencen a pisotear escorpiones, comiencen a echar fuera toda inmundicia. Te llamaron y te dieron poder, te llamaron y te dieron apaya basama, te llamaron y te dieron autoridad. Usa la autoridad que Dios te dio. Y el llamado no es tebarde. Dios te llamó para algo y por algo. El llamado de los apóstoles no fue para que se quedaran sentados o haciendo nada. Fue un llamado con propósito. No fue que Dios no sabía qué hacer y ese día, déjame llamar a Alberto. No, Dios sí tenía algo que hacer, y una de las cosas que Dios tenía que hacer era llamarte. El día que Dios te llamó, yo no sé cuántos demonios Dios tuvo que descocotar con su presencia. Lo cierto, mira, hay gente que cuando Dios lo llamó entraron al evangelio por medio del dolor, porque por amor no quisieron entrar. Hay gente que entraron después de una muerte, hay gente que entraron después de una ruptura familiar.
familiar. Hay gente que entran después de haber pasado por un trance de adicción, pero lo cierto es que Dios lo llamó. Pero ya que estás adentro, te dieron un nombre que es un nombre que es inigualable, un nombre que es sobre todo nombre. Esa es la escopeta del cristiano. Dios supone que esta hora es la escopeta del cristiano, es el alma del cristiano. Hechos 4:12. No hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Yo siento al dueño de ese nombre aquí. Yo siento al dueño de ese nombre aquí. Siento sus pisadas. Cuando él pasa, algo tiene que suceder. Cuando él pasa, los demonios corren, las cadenas se rompen, y su nombre es Jesús de Nazaret. Su nombre. Estos discípulos que fueron llamados, su llamado no iba en descenso, sino que iba en aumento. Y pese a que algunos de ellos negaron a Cristo, incluso a algunos de ellos se le metió el diablo. Alaba si puede. Aleluya. Y Cristo tuvo que decirle: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pese a los errores, pese a que Gloria a Dios. salieron huyendo y dejaron a Cristo solo, pese a todas estas cosas, su llamado iba en aumento. Amén. Gloria a Porque el Dios. llamado que Dios soltó en tus manos, nadie lo puede matar. Estoy hablando a gente que le han fallado a Dios. Aleluya. Han dicho: Dios mío, yo no puedo. Gloria a Dios. Estoy hablando a gente que cuando van a orar no saben cómo van a orar, porque le tienen vergüenza a Dios. Antes de que tú le digas a Dios, ya Dios lo sabe. No bien está la palabra en mi boca, y he aquí tú la sabes toda. Estoy hablando con gente que ellos saben que solamente pueden orar en la iglesia, porque en la casa no pueden orar, en la casa no pueden sostener comunión. Pero hay noticia para ti. Quizás piensa que en el evangelio tu llamado se neutralizó. Tengo buena noticia para ti. El que te llamó todavía está vivo, y si te levantó una vez, te va a levantar de nuevo. 7 veces cae el justo, y 7 veces Jehová lo levanta. Si todavía estás respirando, es porque hay chance de levantarse. Levántate y clama de nuevo. Levántate y ora de nuevo. Levántate y vive de nuevo. Levántate, predica de nuevo. Levántate y alaba a tu Dios de nuevo. Tu llamado no ha muerto, Amén. todavía tiene vida. En el capítulo 10, los apóstoles están siendo invitados a formar parte de algo grande, y ellos no saben todavía cuál es el proyecto por el cual ellos van a formar parte. Hay algo bien curioso, que Mateo menciona el nombre de los 12 apóstoles. Lo menciona cada uno por su nombre, para que nadie se equivoque, Aleluya. para que nadie ponga en duda a quién fue que Dios llamó. Gloria a Dios. Hay gente que pone en duda el llamado y el legado que Dios ha soltado sobre ti, pero Dios, cada vez que quiera, va a hacer manifestar sobre quién está el llamado, para que nadie lo ponga en duda, para que los que lo tienen en duda puedan confirmar y decir: verdaderamente esa mujer es una mujer de Dios, verdaderamente ese hombre es un hombre de Dios. Porque Dios va a permitir las dificultades, no para matarte, sino para exhibir el producto de tu llamado, que ha sido
sido depositado sobre tu vida. Oh Dios mío. 1 Corintios capítulo 4 verso 7, porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la gloria y la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Lo que me da curiosidad es que Pablo dice que está en vaso de barro. El barro es un material resistente. El barro resiste el agua, el barro resiste el fuego, el barro resiste el calor, el barro resiste el frío. O sea, tú eres hecho, estás hecho de un material que es a prueba de todo. Por eso la crisis no te ha matado, el hambre no te ha matado, el marido en el matrimonio te amenaza pero no te ha matado, porque estás hecho de buen material. La pesadilla en la noche no te ha matado. Tus hijos que están sentenciados con enfermedad no van a morir ni se han muerto, porque estás hecho de buen material. Su llamado en Dios es tan poderoso que afecta a lo que te rodea. Oh, pero Pablo dice que si alguien tiene una pareja inconverso, esa pareja es santificada por medio de ti. O sea, lo que está en ti afecta tu alrededor. Aleluya. Y si afecta a tu alrededor, en tu llamado está incluido tu pareja, está incluido tus hijos y todo aquel que esté debajo de tu techo. Estoy hablando con gente que tiene hijos inconversos, que no sabe qué hacer con ellos. No aguanto estos muchachos. Salmo 127 dice: herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima es el fruto del vientre. Si tú lo pariste, fue Dios que te lo prestó, y si Dios te lo prestó es porque le pertenecen a Dios. Usted no le parió hijo al diablo. Esos muchachos que están en la calle mueren en los brazos del maestro. Tu vientre es un vientre bendito. Tus hijos le pertenecen a Dios. La policía le dirá delincuente, los vecinos le dirán ladrón, la familia le dirán de esa casa no sale nada bueno, pero en el libro de Dios está escrito un profeta, está escrito un evangelista, está escrito un pastor, está escrito una misión. Mire, activa tu fe y llama las cosas que no son como si fuesen. Ay. El que es llamado por Dios, su cultura cambia, su nacionalidad cambia, su idioma, su lenguaje también cambia. He visto evangélicos que están en construcción de iglesia, como decía el pastor Ernesto Cueva. El pastor Ernesto Cueva decía en una predicación que Dios le dijo a él que Dios no está quebrado. Ellos hicieron un proyecto para hacer un templo pequeño, y Dios le dijo: pequeño no, es grande, porque yo no estoy quebrado. Y él adoptó este lenguaje, y una de las iglesias más grandes evangélicas que hay en el país es la del pastor Ernesto Cueva, porque cuando Dios te llama, tu lenguaje tiene que cambiar. Llama las cosas que no son como si fuesen. Donde hay hambre, proclama abundancia. Donde hay enfermedad, proclama salud. Donde hay perdición, proclama el evangelio de la bendita salvación. Los discípulos no sabían a qué proyecto era que Cristo les estaba invitando. No todos tienen respuesta afirmativa para participar en este proyecto. Lucas 9:60, estoy terminando. Lucas 9:60 dice que hay un hombre que ve que Cristo hace obras y le dice: Señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Dentro de este hombre estaba la intención de aceptar su llamado y de seguir a Cristo. Pero había algo que se lo impedía. Y Cristo da en el clavo y le dice: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostarlo. O sea, si tú me vas a seguir porque crees que aquí hay dinero, aleluya. hay otro que Cristo lo mira y dice: tú sígueme.
directo. Estoy hablando con gente que Dios lo ha llamado de diferentes formas: por nombre, por sueño, por revelación, por predicación, por medio del consejero de la iglesia. Dios lo ha llamado de diferentes formas y no aceptan el llamado. Gloria a Dios. Tú, sígueme. Maestro, yo te voy a seguir, pero primero permite que yo entierre a mi padre. Y Cristo le dice: deja que los muertos entierren a su muerto y tú anuncia el reino de Dios. Aleluya. Usted dirá: Cristo sonó cruel. Lo que pasa es que él quería estar ahí cuando el padre repartiera la riqueza, porque los padres tenían que repartir herencia antes de morir y bendecir a sus hijos. Génesis 49. Gloria a Dios. Al otro, Cristo le dice: tú, sígueme. Y le dice: permíteme que me despida de mis padres. Y Cristo le dice: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No aceptaron el llamado. Los discípulos no sabían cuál era el proyecto. Aquellas personas que cuando entraron en el evangelio no sabían que en el evangelio se sufría tanto, se lloraba tanto, se dejaban pasar tantas cosas de largo. No sabían eso. Sin embargo, a pesar de, todavía están en el proyecto de Dios. Gloria a Y Dios. este proyecto Cristo lo revela en Mateo 16. Él le pregunta a los discípulos, que ya son apóstoles: ¿quién dice a los hombres que soy yo? Algunos dicen que tú eres Jeremías, Isaías o uno de los profetas. Y se levanta Pedro con una revelación paterna. Le dice: tú eres el Hijo de Dios. Aleluya. Cristo le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que ciertamente tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El nombre iglesia significa salir fuera. Le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo así? Y añade más adelante Cristo les revela que a la iglesia se le dio llave, y si a la iglesia le dieron llave, es que hay puertas que ajustan bien en esa llave. Por eso la iglesia es la institución que está sobre esta tierra, que da visa directa para el cielo, y Satán odia eso. Satán odia a la iglesia, pero Cristo dijo que las puertas del infierno, no sé, quizá en una esquina una boca del infierno se abrió, una iglesia va y se planta en esa esquina y hace una campaña, y esa boca se cierra, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. No puede. Y le dice a la iglesia, no fue a Pedro, fue a la iglesia: lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Gloria a Dios. Esta iglesia, cuando Cristo muere y resucita, se le da la clave de multiplicación. Aleluya. Mateo 28, 18. El Cristo resucitado se le aparece otra vez a sus apóstoles y le dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo no los mandó a ser nuevo creyente. Cristo los mandó a ser discípulos. Amén. Gloria a Que es Dios. hacer un discípulo, que después que esa alma entra a la iglesia, a esa persona hay que discipularlo, hay que enseñarle a orar, hay
que enseñarle a leer la Biblia. Hay que enseñarle que cuando se va a leer la Biblia hay que ponerse de pie. Hay que enseñarle que es lo que se hace en la iglesia. Hay que enseñarle contra quién es que está peleando. Hay que enseñarle que él se convirtió no fue por el pastor ni por el hermano, sino que fue por un Dios que lo llamó. Hay que discipularlo. Las iglesias le gustan hacer nuevos creyentes. El nuevo creyente no puede defenderse solo. Un discípulo ora, un discípulo sigue, un discípulo predica, un discípulo enseña, un discípulo canta, un discípulo se desempeña para la gloria de Dios. Y a ti, iglesia, te llamaron para que haga discípulos. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No te respalda. El Dios que te llamó te levanta. En el nombre de Jesús de Nazaret se fortalecen las rodillas endebles. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda debilidad en el espíritu, toda debilidad en el alma, toda debilidad en el cuerpo se neutraliza en esta hora. Todo espíritu maligno que te hace la guerra cae por tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que no es de Dios retrocede. Lo que quiere afligir tu casa, lo que quiere afligir tu matrimonio, lo que quiere afligir tu familia, retrocede, retrocede, retrocede. Diablo para atrás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, sobre tu economía. Retrocede. Todo espíritu de pobreza que está arraigado en tu familia se desentierra ahora de raíz, de raíz, de raíz, de raíz, de raíz, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene. Proclamo el poder de la sangre del Cordero inmolado. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret.